El otro día estaba en casa de una amiga, en una de esas reuniones tranquilas con gente de nuestra edad. Había dos hombres solteros, ambos de unos 60 y tantos años. Uno de ellos, muy simpático, hablaba con entusiasmo de sus viajes, de un negocio que acababa de cerrar, del carro nuevo que se había comprado. Él estaba, digamos, presentando sus credenciales. El otro hombre era más callado, pero no tímido. Fíjese la diferencia. En un momento, le preguntó a una de las mujeres por un libro que ya había mencionado antes. Y escuchó la respuesta. Escuchó de verdad, con una sonrisa tranquila, sin interrumpir. Ahora, yo le pregunto a usted. ¿Cuál de los dos hombres cree que generó más interés al final de la noche? La respuesta no es la que usted probablemente imagina. Y lo que voy a contarle ahora es exactamente lo que nosotras, las mujeres de su edad, comentamos después en privado. Es el secreto de por qué el hombre que más se esfuerza por impresionar, casi nunca es el hombre que de verdad nos conquista. El primer hombre, el que hablaba de su carro y de sus negocios, no estaba haciendo nada malo. Al contrario, estaba haciendo exactamente lo que a los hombres de su generación, a la nuestra, les enseñaron que era lo correcto: mostrar sus credenciales, demostrar que era un hombre de valor, un buen partido. Él estaba jugando con las reglas que siempre había conocido. Pero la mujer a la que él se dirigía, una mujer como yo, de 60 y tantos, ya no está jugando ese juego. No porque se haya vuelto arrogante, sino porque sus necesidades son otras. Y aquí es donde quiero que se detenga a pensar si esto le ha pasado a usted. ¿Alguna vez ha tenido una primera cita, o un segundo encuentro, que usted sintió que fue un éxito? Contó sus mejores historias, fue galante, pagó la cuenta, se sintió seguro, confiado. Y luego, esa mujer se desvanece. Las respuestas a sus mensajes se vuelven cortas. La llamada que prometió hacer nunca llega. Y usted se queda pensando, ¿pero qué hice mal, si le mostré lo mejor de mí? Piénselo honestamente. Durante esa conversación, ¿sintió usted en algún momento la urgencia de llenar un silencio contando un logro? Una historia sobre su éxito profesional, sobre algo que posee. No hay nada de malo en estar orgulloso de su vida. El problema no es lo que usted cuenta. Es porque siente la necesidad de contarlo tan rápido. Yo estaba al otro lado de esa mesa. He estado frente a hombres buenos, trabajadores, interesantes, que sentían esa misma urgencia por demostrar su valor. Y lo que yo veía no era un hombre presumido. No se confunda. Lo que yo veía era un hombre que no estaba en paz. Un hombre que todavía sentía que tenía que ganarse el derecho a ocupar la silla en la que estaba sentado. Y yo sé lo que es eso, porque viví 28 años con un hombre así. Un hombre que nunca sintió que era suficiente, sin importar cuánto lograba. Y eso, para una mujer que ya no busca un gerente sino un compañero, es agotador. Y yo entiendo que esto que le digo pueda sonar confuso. Porque a usted, a los hombres de nuestra generación, les enseñaron que su valor estaba precisamente ahí, en lo que eran capaces de hacer y de proveer. Su padre se lo enseñó, la sociedad entera se lo exigió. Un hombre era su capacidad de construir, de tener éxito, de ser el pilar. Yo misma viví dentro de ese modelo durante casi 30 años con Rodrigo, mi ex esposo. Él era un buen hombre, un hombre trabajador. Su manera de decir, te quiero, era asegurarse de que no nos faltara nada, de que los hijos tuvieran la mejor educación, de que la casa estuviera sólida. Y yo aprendí a entender ese lenguaje. Aprendí a no esperar conversaciones sobre sus miedos o sus dudas, porque se nos enseñó que el hombre no dudaba, el hombre resolvía. Pero aquí está el punto clave, el que lo cambia todo. Esa mujer de 60 y tantos que usted tiene enfrente ya no es la misma mujer de 30. Ella, muy probablemente, ya crió a sus hijos. Ya tiene su propia estabilidad, sea grande o pequeña. Ya no necesita un gerente para su vida, ni un proveedor que la rescate. Ya se rescató sola muchas veces. Lo que busca ahora no es un hombre que le demuestre que puede dirigir una empresa. Busca un hombre con el que pueda compartir el silencio sin que sea incómodo. Busca un cómplice. Un compañero de viaje para esta nueva etapa, que es muy distinta a todas las anteriores. El problema, y aquí es donde quiero que me preste mucha atención,
es que muchos hombres de nuestra generación siguen tratando de conquistar a la mujer que fuimos, y no a la mujer que somos hoy. Siguen usando el manual antiguo, el de impresionar con logros externos, sin darse cuenta de que la mujer a la que intentan atraer ya no está leyendo ese libro. Y es por eso que cuando usted, con la mejor de las intenciones, despliega todo su currículum de éxitos, ella se retrae. No es arrogancia. Es que usted, sin saberlo, le está comunicando que la conversación va a ser sobre sus logros, no sobre un encuentro real entre dos personas. Usted está presentando sus credenciales para un puesto que ya no existe. Y el resultado que recibe, ese silencio, esa distancia, no es porque usted haya hecho algo mal. Es porque está hablando un idioma que, para ella, ya pertenece al pasado. Ahora, quiero que analicemos esto juntos, con calma. Porque es aquí, en los detalles, donde se esconde la diferencia entre el hombre que una mujer como yo respeta, y el hombre con el que de verdad desea estar. Esta es la parte que nadie le dice. Primero, el hombre que de verdad atrae no llena cada silencio con su currículum. Piense en esto. A usted, a los hombres de su generación, les enseñaron que el silencio en una conversación era un fracaso. Un vacío que debía llenarse demostrando su valor. ¿Y cuál era la forma más rápida de hacerlo? Contando sus logros. Yo recuerdo una cita, un café, con un hombre muy agradable. En los primeros 20 minutos, ya me había contado toda su trayectoria profesional, las casas que había construido, los reconocimientos que había recibido. Yo, mientras lo escuchaba, no podía evitar sentir que estaba en una entrevista de trabajo. Y me preguntaba, ¿en qué momento voy a tener que presentarle mi hoja de vida yo también? Él creía que me estaba impresionando con todo lo que había logrado. Pero lo que yo pensaba era, a este hombre no le intereso yo. Le interesa que yo lo admire a él. Compárelo con Marcos, mi última pareja. En nuestro primer encuentro, después de un rato de conversación, me miró y me preguntó, Isabella, después de tu divorcio, de todos esos años sola, ¿qué fue lo que más disfrutaste de reencontrarte contigo misma? Fíjese en la diferencia. La pregunta no era sobre él. Era sobre mí. Me hizo sentir vista. Su interés no estaba en recitar quién era él, sino en descubrir quién era yo. Segundo punto, y este es delicado, su generosidad no es una transacción. Mire, las mujeres de nuestra edad hemos vivido lo suficiente para reconocer la generosidad con factura. El hombre que insiste en pagar la cuenta más cara, que hace un gran gesto, pero que después, si no recibe la gratitud o el afecto que espera, deja ver su decepción. Su amabilidad viene con un precio adjunto. Un hombre me invitó una vez a un restaurante elegantísimo. Hizo un gran espectáculo con el vino, con el servicio, pagó con una tarjeta de esas que brillan. Yo le di las gracias, por supuesto. Pero en el carro, de vuelta a casa, como yo estaba un poco callada, me preguntó con un tonito de reproche, ¿no te gustó la cena? En ese instante, la cena dejó de ser un regalo y se convirtió en un anticipo. Sentí el peso de una deuda. El hombre que una mujer desea es generoso porque es parte de su carácter, no porque espere algo a cambio. Su amabilidad es ligera. Disfruta el momento de dar, y ahí termina todo. No pasa factura. Tercero, y quizás el más importante. Se siente cómodo con su propia historia, pero sin ser una víctima. Durante mis 28 años de matrimonio, Rodrigo, mi exmarido, era un hombre que no admitía errores. El hombre estoico, el que siempre tenía la razón. Después, cuando volví a salir, me encontré con lo contrario, hombres que en la primera cita me contaban con amargura y con todo detalle cómo su exmujer les había arruinado la vida. Yo sentía que ese hombre no buscaba una pareja. Buscaba una terapeuta, o una aliada para una guerra que no era la mía. Me estaba invitando a unirme a su bando. Y yo pensaba, este hombre es una carga emocional. No ha sanado. La diferencia es abismal con un hombre que es dueño de su historia. Marcos, por ejemplo, también me habló de su divorcio. Y me dijo, fue la etapa más difícil de mi vida. Los dos cometimos muchos errores y me costó años entender cuál había sido mi parte. Aprendí mucho sobre mí en ese proceso. ¿Se da cuenta?
Él no se presentó como una víctima. Se presentó como un hombre que había vivido, se había equivocado, y había aprendido. En ese momento, yo no pensé, qué hombre tan sensible. Pensé, este hombre es fuerte de verdad. Porque no le teme a su propia historia. Este es un lugar seguro. Y por último, el hombre que una mujer madura desea tiene una vida propia. Una vida que no gira en torno a encontrar una mujer. La desesperación es el peor perfume que un hombre puede usar. Una mujer de 60 quiere unirse a la vida interesante de un hombre, no convertirse en el centro de una vida vacía. He conocido hombres que, después de un primer encuentro, cancelaban todos sus planes por mí. Me llamaban a todas horas. Querían verme todos los días. Y aunque al principio puede parecer halagador, muy rápido se siente sofocante. Como una jaula. Porque una, sin querer, piensa, este hombre no tiene una vida propia. Si yo entro ahí, seré la única responsable de su felicidad. Y esa es demasiada presión para cualquiera. El hombre atractivo es el que te dice, me encantaría verte el viernes. El sábado por la mañana tengo mi caminata de siempre con mi grupo de senderismo, que no la cambio por nada, pero ¿qué tal si cenamos el sábado por la noche? Ese hombre me está diciendo que tiene un mundo propio, un mundo que le da satisfacción. Y me está invitando a formar parte de él, no a convertirme en él. Currículum, generosidad, historia y una vida propia. Son 4 pilares. Y todos apuntan a una sola cosa, un hombre que está en paz consigo mismo. Un hombre que no tiene nada que probar. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Y quiero contarle el momento exacto en que todo esto dejó de ser una teoría para mí y se convirtió en una certeza. El momento en que yo, Isabella, tomé una decisión que cambió mi vida afectiva para siempre. Fue con Marcos. Estaríamos en nuestra segunda o tercera salida, ya no recuerdo bien. Había una confianza que crecía, una comodidad. Y él me estaba contando de su carrera como médico. Me habló de un proyecto que había perseguido por años, un cargo importante, algo que definiría su legado profesional. Y me contó cómo, a sus 50 años, después de tanto esfuerzo, lo perdió. Yo le confieso algo. Mientras él hablaba, una parte de mí, la parte entrenada por 28 años de matrimonio con un hombre como Rodrigo, se preparó para escuchar el resto de la historia que yo ya conocía. La historia del héroe. Me preparé para oír cómo se había recuperado, cómo había luchado y finalmente había conseguido algo todavía más grande. Porque así son los hombres, ¿no? No se rinden, no admiten la derrota. Pero Marco se quedó un momento en silencio, removió su café, y me miró. Y lo que dijo después, desarmó por completo a la mujer que yo creía ser. Me dijo, Isabella, perder ese proyecto me destrozó el ego en 1000 pedazos. Fue un golpe terrible. Pero me obligó a dejar de trabajar los fines de semana. Y así fue que recuperé el tiempo con mis hijos, que en esa época eran adolescentes y yo casi no los veía. A la larga, y aquí sonrió, una sonrisa tranquila, sin ninguna amargura, a la larga, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo no sé si él se dio cuenta de lo que pasó en ese instante dentro de mí. Yo no vi a un hombre que había fracasado. Vi, por primera vez en muchísimos años, a un hombre libre. Libre de la necesidad de ganar siempre. Libre de la armadura brillante del éxito que tantos hombres cargan hasta que los ahoga. Vi a un hombre que había hecho las paces con su propia historia, con sus heridas. Y entendí que con ese hombre, con un hombre así, yo por fin podría tener la conversación que esperé 28 años y nunca tuve con Rodrigo. La conversación donde no hay que pretender, donde se puede decir, me equivoqué, me dolió, no lo sé. Y en ese preciso instante, mientras él seguía hablando de otra cosa, sin que él lo supiera, sin que se diera cuenta, yo tomé la decisión silenciosa de abrirle mi corazón. No porque me hubiera impresionado con sus logros, sino porque me había mostrado, sin miedo, la belleza de su imperfección. Y lo que pasó después de ese café con Marcos no fue como en las películas. No fue que sonaran violines ni que todo se volviera perfecto. La vida, a nuestra edad, es más honesta que eso. Pero lo que sí pasó fue que la conversación cambió para siempre.
Dejamos de ser un hombre y una mujer en una cita, tratando de impresionarnos. Nos convertimos en dos personas. La dinámica entera se relajó. Él ya no necesitaba contarme sus logros, y yo dejé de sentir que tenía que estar a la altura de algo. Había silencios, sí, pero eran silencios cómodos, llenos de paz. Podíamos hablar de un error del pasado sin que se convirtiera en una acusación, o de un miedo sin que el otro sintiera la obligación de rescatarnos. Él no me conquistó. Yo no lo conquisté a él. Simplemente, y esto es lo importante, dejamos las armaduras en la puerta. Y en ese espacio sin defensas, nació una complicidad que yo no había conocido en 30 años. Una complicidad real, de dos personas completas que elegían compartir un trecho del camino, no dos mitades que se necesitaban para sentirse valiosas. Nuestro camino juntos, el de Marcos y el mío, eventualmente tomó rumbos distintos, como a veces pasa en la vida, no por falta de cariño, sino por proyectos que ya no eran compatibles. Pero la lección que aprendí con él es la que quiero dejarle a usted hoy. La cualidad que distingue al hombre que una mujer como yo desea, no es su capacidad de impresionar. Es su capacidad de estar en paz. Un hombre que está en paz consigo mismo, con su historia, con sus éxitos y con sus fracasos, es un puerto seguro. Es un lugar donde una mujer puede dejar de actuar también. Así que la próxima vez que usted esté frente a una mujer, la pregunta importante no es, ¿qué tengo que hacer para demostrarle mi valor? La pregunta es, ¿estoy lo suficientemente tranquilo conmigo mismo como para simplemente ser quien soy, aquí y ahora? Porque el hombre que una mujer madura de verdad desea no es el que gana la batalla de la conquista. Es el hombre con el que ella, por fin, puede descansar de la guerra.